Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Mi querido Gus, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Meme, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí en tu espacio con tu audiencia. Un saludo a la audiencia también, que siempre están apoyando todo lo que tú haces y eso yo también lo apoyo. Así que muy buenas noches y pues empecemos si quieres. Pues empecemos. A ver, mi querido Gus, parto con esta pregunta para arrancar de lo general e irnos a lo específico. Presentan estos resultados en la conferencia de prensa y como lo decía antes de que entraras, para muchos la lectura es, por supuesto que falta, pero podríamos estar peor. O sea, podríamos haber estado peor si hubiéramos estado con cualquier otra administración. ¿Cuál es tu lectura de estos principales resultados socioeconómicos cuando vemos que dicen, no es que estamos igual, o es que estamos peor, es que no hay trabajo, o incluso cuando las notas manejan, es que esta administración ha generado más pobres que nunca otra en México? Correcto. Este indicador, por ejemplo, el que estamos viendo ya en un inicio, es, hay varios indicadores que me parecen muy interesantes y qué bueno que sigan con esta dinámica de poder difundir aspectos económicos de una manera simple, de una manera muy gráfica, evidentemente, para que puedan ser de común conocimiento y que normalmente traen un estigma para toda la población. Por ejemplo, es muy interesante este dato, ¿no? Porque fue uno de los principales que tomaron en cuenta para poder decir que el gobierno de Andrés Manuel estaba haciendo mal las cosas. En este sentido, por ejemplo, esta curva que vemos en la disminución que se dijo en la mañanera, pero que es importante recalcarlo, pues marca evidentemente el inicio de la pandemia, el inicio de esta, vamos a decirlo así, de la recesión económica o el parteaguas para empezar esta recesión económica, que naturalmente era de esperarse, ¿vale? Esto, ¿por qué tenemos referencia como el IMSS? Porque evidentemente ante un trabajo generado que una persona ingresa al ámbito laboral, pues es registrado como parte de sus prestaciones. Entonces, literalmente estamos viendo que ya estamos no solamente en los mismos niveles prepandémicos, sino que podemos observar que ya estamos por encima de los niveles de antes de que iniciara esta pandemia, que iniciara todo este tema que conocemos, los impactos económicos, sociales, etcétera, y que, bueno, por sobre todas las cosas, pues evidentemente costaron vidas humanas, que eso es lo más importante de todo, pero hablando del aspecto laboral, esto nos da un muy buen indicador de cómo podemos empezar, o más bien cómo empezó a reactivarse la economía, es decir, distintas industrias pueden empezar a normalizar un poco los estados en los cuales se encontraban durante la pandemia, y es aquí donde vemos este es un indicador buenísimo. Y lo reitero porque en su momento hubo muchísimos ataques hacia decir, claro que están generando mayor nivel de pobreza. Evidentemente esto era esperarse que sucediera en un nivel pandémico. Es normal, era algo que no queremos que sucediera, pero que sucede y sucedió en todos los países. Evidentemente México, al ser una economía emergente, tiene mayor impacto porque contenemos mayor dependencia de las naciones, vamos a decirlo así, mayormente desarrolladas. En este caso, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos tuvo caídas, evidentemente México las iba a tener. Pero en este punto es importante que se quede la gente con esto. Estamos llegando a niveles superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Y esto es un gran indicador para toda la gente. Ahora, Gus, cuando decimos estamos llegando a niveles superiores incluso a los que tenemos la pandemia, ayúdame a entender esta parte. De no haber sido por la pandemia, la estimación hubiera sido superior, mucho más a lo que hoy estamos viendo. Correcto, correcto. Y esto va muy de la mano, por ejemplo, con el indicador del PIB, el que marcaban que ya tenemos la definición correcta, o más bien real, que fue del 5% de crecimiento del año 2021, imaginando que no hubiéramos tenido, que él siempre lo va a decir, ¿no? El PIB no es el mejor indicador, ni mucho menos para poder decir que una actividad económica, pero bueno, al final del día se tiene. Y el PIB, entonces, en el año de la peor pandemia, el momento más duro de la pandemia, pues tuvimos la caída anual del 8.5%. Ahora, en el año 2020, en el año pasado, que pudimos tener un destello de reactivación, tuvimos el 5%. Imaginando que fuera el mejor escenario, que no hubiera sucedido una pandemia, o con quién nos hubiera tocado la pandemia, ¿no? Son estos dos escenarios probables, ¿no? Que hubiéramos podido tener. Imaginando que Andrés Manuel no hubiera llegado a la presidencia, ¿qué hubiera sucedido con un gobierno en el cual, partiendo del hecho anterior que teníamos disminuciones en el poder adquisitivo de la moneda, es decir, en el cuánto puede la gente comprar
con su sueldo, con el salario mínimo, con los salarios mínimos, a cuánto les alcanza, ¿cómo tendríamos hoy en día la economía? Si hubiéramos atravesado, por ejemplo, con un José Antonio Meade, ¿no? Bueno, o Con Ricardo Ricardo Anaya. Anaya, que por ahí leí un tuit de un diputado que vamos a tener al ratito que decía, qué bueno que Ricardo Anaya no se dedica a apostar, porque apostaba que ya no los barriles de petróleo iban a estar, pero perdidos, y mira cuánto se cotizan hoy. Correcto, o sea, es que es el engaño, ¿no? Es lo que no entienden, que más allá de intentar ser una oposición digna o una oposición que proponga, resulta en una demagogia, es decir, en una falsedad en todo lo que se dice en sus discursos. Ricardo Naya también decía, en algún momento dado, en el año de que se da el informe presidencial, Ricardo Naya sacó un video ni 10 minutos pasando la presentación de Andrés Manuel, en donde mencionaba que la inversión extranjera directa, por ejemplo, no había sido la de mayor magnitud o de la de mayor ingreso en el país con Andrés Manuel, y que él presumía que en los tiempos de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, pues había tenido la mayor cantidad de inversión extranjera directa. Qué bueno, qué bueno, no sé quién habrá sido quien tuvo esta idea de presentarlo de esta forma, porque es vital entenderlo. En ese momento tuvimos la venta de Grupo Modelo, y este es un dato atípico, lo dijo muy claro, lo he dicho en muchos de mis videos, ese es un dato atípico porque no es normal tener la venta de un grupo empresarial de tal magnitud. Entonces, evidentemente, esto te suma a la inversión que entra al país de fuera, porque se vende al extranjero. Entonces, el decir que aún en los niveles de pandemia que tuvimos, aún en los niveles de estancamiento económicos que eran de esperarse, que nadie esperaba un crecimiento exponencial cuando las industrias están paradas, cuando hay una especulación, cuando pues no se está moviendo la economía en ningún tipo de nivel, pues entonces, claro, era esperarse esto. Pero aún así decir, tenemos los mejores niveles de inversión extranjera directa. ¿Eso qué te traduce a ti como gobierno? ¿Eso qué nos traduce a nosotros como país? Pues evidentemente te da a entender que por ejemplo, las instituciones públicas dan confianza. Es decir, que no va a haber un tema como dictadores, un tema de estos que le encantan las fábulas a la oposición, ¿no? Inventarse y creerse este cuento, intentar vender esta falsedad. Entonces, entendemos aquí que sí hay un espectro de confianza de fuera para México. Segundo, que es un país en el cual se pueden generar riqueza, es decir, podemos tener bajo los distintos niveles de industria, primario, secundario o terciario, pero es una inversión que puede generar retorno o utilidad, es decir, le puede dejar ganancias a quien coloque dinero aquí en el país. Estos mensajes son muy, muy valiosos, porque reitero, teniéndolos en cuenta en los años en los que se están teniendo y conforme a la estimación que probablemente tengamos para finalizar este año, pues evidentemente tendremos 3 años continuos en los cuales la inversión extranjera directa ha tenido los mayores índices de ingreso al país. Entonces, imaginemos esto, pudo haber sido, pero bueno, agradezco que haya sido con Andrés Manuel, probablemente, qué bueno que fue con él y no con otros, pero si no hubiera sido por la pandemia, entonces estaríamos hablando de que algo muy bueno, algo muy cercano a un nuevo milagro mexicano que, guardando las distancias, guardando las magnitudes y los tiempos, pero evidentemente hubiéramos tenido muchísimo crecimiento y muchísimo, sobre todo, impacto en la vida de las personas. Antes de que sigamos con el tema de los salarios, porque ahí creo que hay que hacer una precisión importante, sobre todo por el estancamiento que hubo durante muchos años, tocaste el tema sobre las empresas y el presidente hoy menciona el asunto de la venta y de la compra de los bancos y vuelve a poner estos ejemplos de, por ejemplo, el caso de Banamex, ¿no? Cuando se da esta venta en tiempos de Vicente Fox, que no se pagan los impuestos. ¿Qué significó para el país durante tantos años? Porque no fue una política exclusiva de Vicente Fox o de Felipe Calderón, sino que fue prácticamente todo este periodo, el que se perdonara o se hiciera esta condonación de impuestos a estos grandes empresarios y que cuando se daban estas transacciones, pues las transacciones, pues a quién beneficiaban, el que no pagaran impuestos, estamos hablando de una pérdida de recursos, quién ganaba en eso, qué se ganaba y qué se perdía. Claro, ganaban los intervinientes políticos, evidentemente, en su clientelismo, es decir, el poder asegurar que parte de este exento de pago, pues obviamente fuera para sus carteras, pero esto es el estoque monetario, porque realmente lo que ellos querían es asegurar esta relación de poder que siempre han tenido y que evidentemente querían mantener con ese tipo de ventas. Y no fue el único ejemplo. De 2015 a 2018 se tiene registrado que fueron más de 2.800
millones de pesos exentados en impuestos a distintas empresas de distintos ámbitos y segmentos. Estamos hablando de que es una magnitud muy grande y que se pusieron a tablas con el ingreso del gobierno de Andrés Manuel. Entonces, imaginando esto, cuando a la gente, a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza, a la gente que normalmente le cuesta muchísimo más poder tener, ya dejemos nosotros el hecho de decir una vida de que podamos tener tiempos de dispersión, tipo, etcétera, de cuestiones como estas, cubrir las necesidades básicas, tener un techo, tener agua potable, etcétera, cuestiones como estas que son humanamente necesarias, básicas. El que se le cobre impuestos a lo poco que pueden ingresar, imaginemos, es el mayor castigo que podemos tener, porque la forma a través de la cual ellos van a quitarse el hambre, hay que decirlo tal cual, ¿no? Y segundo, no es imaginando, es una realidad, pero la segunda cuestión es, le reduces, aparte de todo, el poder adquisitivo conforme el tiempo, porque tus finanzas se deprecia la moneda en los mercados y por tanto todo empieza a costar más. El impuesto que ya lo hemos comentado y aparte de todo, no aumentabas la cantidad oficial para poder dar salarios mínimos a las personas, es decir, el nivel de salario mínimo siempre lo mantuviste y la gráfica que muestran en la mañanera es tétrica, ¿no? El ver durante tantos y tantos años que no subían la cantidad de salario mínimo para las personas. Esto es impresionante. Entonces estamos hablando de que hay tres factores por los cuales se castigaban a las personas que trabajan, que se esfuerzan, mientras había empresas transnacionales a las cuales no solamente le beneficiabas por políticas públicas. Ellos se quejan mucho, ¿no? De que Morena, por ejemplo, utiliza la aplastadora para poder aprobar reformas, pero ellos hacían exactamente lo mismo. La cuestión aquí es que ellos lo aplicaban en contra de los intereses de la gente. Ellos lo aplicaban a favor, evidentemente, de un clientelismo, un Ricardo Salinas Pliego, un Roche, etcétera. Todos estos magnates mexicanos que se aprovechaban directamente de estas relaciones de poder con el Estado y, por tanto, se veían beneficiados monetariamente y políticamente hablando. Ellos eran realmente la verdadera mafia del poder a la cual Andrés Manuel se refiere, no a los politiquillos que pasan y cambia el nombre. No, nos referimos a los que se mantienen durante esta hegemonía. Y esto, entonces estamos hablando de qué se le brindaba a las personas, qué se le daba. Aparte de todo, se aplicaban reformas, por ejemplo, como outsourcing, en las cuales todavía aún más precaria la situación, entonces aplicabas una cuestión en la cual no podían generar historial, no podían generar prestaciones, no tenían seguridad laboral y por tanto no tenían calidad de vida. Este tipo de cosas, si lo vamos armando, pues no solamente es decir, no, pues no se subía el salario mínimo. Es decir, ¿qué hacías con ese salario mínimo? ¿Cómo lo ganabas? ¿Cómo lo generabas? Y esto cómo tenía impacto a tu alrededor. Y si tenías familia, lo dejaban al aire. Eso es justamente lo que te quiero decir, porque vean, o sea, la audiencia aquí puede ver la gráfica. ¿Cuántos años se mantuvo el salario mínimo con prácticamente un nulo crecimiento? Y vemos que hoy ya hay un incremento al salario mínimo desde que llega Andrés Manuel López Obrador a partir del 2019. Y de hecho el salario mínimo proyectado, o sea, el que es del 2022, es superior al de 1989. Increíble. Sí, sí. Vaya, o sea, no sé ni qué decir ante este escenario, porque el mito era, no podemos subirlo porque inflación. Correcto, me ganaste el comentario, exactamente. Ese era el gran mito. Te decían, no lo subimos porque si no te va a costar más las cosas. Y llevamos 4 años en los cuales, si hoy decimos que tenemos una inflación relativamente alta, nada comparado, por ejemplo, con la inflación que se pudo haber registrado en los 80s, en los 70s, la gente que vivió esas épocas sabrá perfectamente a lo que me refiero, y ahí sí era una inflación, y ahí sí eran crisis realmente verdaderas. El mito de aumento el salario mínimo y te va a generar inflación, pues quedó muy al descubierto que no sucede, que al tener mayor salario, las personas en su bolsillo pueden gastar más y esto no se traduce a los precios finales, sino se traduce en poder generar mayor crecimiento económico. Y lo estamos viendo, porque estamos viendo cómo aún pasando la pandemia se han generado más empleos a los cuales, qué bueno que esto está sucediendo, la inversión extranjera directa sigue creciendo y el poder adquisitivo de la moneda se mantiene estable
y no se generan depreciaciones. La depreciación, si bien no es un control que tenga Andrés Manuel ni el gobierno, es decir, en un 90% yo te puedo asegurar que el tipo de cambio no tiene nada que ver con lo que pueda o no hacer el Estado mexicano, pero sí que influye directamente, indirectamente, sus decisiones. Alguna decisión puede generar especulación y, por tanto, automáticamente generar que el dinero en moneda nacional salga del país hacia la moneda de Estados Unidos, hacia el dólar, y es ahí donde se genera una depreciación. Entonces, hablamos de que sus decisiones, si no directamente, pero sí indirectamente, te impactan en ello. Y estamos hablando de que hay otro indicador por el cual podemos sustentar que las decisiones no están teniendo este impacto de especulación, no están generando riesgo para el dinero invertido en el país, ni mucho menos para evitar que llegue más dinero. Al contrario, está llegando mucho más dinero al país, generando mayor cantidad de empleos. Eso te traduce naturalmente en empleos. Entonces, estamos rompiendo varios mitos que en los cuales queda descubierto, por ejemplo, un Ricardo Anaya que dice el petróleo hace 20 años que tuvimos que, ha dicho una serie de barbaridades que realmente no tienen cabida en el espectro actual. Y hoy en día, con el conflicto armado, etcétera, que estamos viendo a nivel internacional, pues estamos viendo que el petróleo es fundamental, es coyuntural, no solamente como un activo o dentro de los mercados, sino también asimismo como parte de lo que podemos hacer con él. Y esto es algo que a la oposición, pues no sé por qué, no sé por qué oponerse a algo tan claro como eso. Y si México es un país que puede generar mayor beneficio a través de este bien que es el petróleo, pues venga, adelante. Creo que a todos nos convendría el estar mejor, pero a ellos no les conviene a la gente. Ellos no piensan en la gente. Ahora, mi querido Gus, otra cosa que también creo que es importante y sobre todo porque ya estoy viendo los comentarios aquí que nos están haciendo, hay uno que nos dicen, ¿por qué la oposición dice que la inestabilidad económica ya se estaba viendo desde antes de la pandemia? Yo no sé de dónde lo sacan porque yo veo estas tablas, veo estas cifras y definitivamente no logro entender de dónde lo sacan, pero creo que una de las formas más prácticas de entenderlo es justamente con el tipo de cambio. Correcto. Y aquí estamos viendo una gráfica que algunas personas están interpretando de una forma muy simplista, y me refiero a que se quedan con que el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, el dólar, está a 20.47, cuando con Peña estaba a 20.37. Entonces, está más caro ahora. Y ese El es el tema análisis que con, nos traen. justo, es un espejismo, ¿no? El decir, está un poquito más alto que con Enrique Peña Nieto. El tema con Enrique Peña Nieto es que él lo toma en un nivel y ¿dónde lo deja? ¿No? Lo toma, es una evolución de la depreciación casi del 90% que tenemos. Ya ni habla de los niveles de deuda, que ahora hablaremos de ello, pero que la magnitud de crecimiento dentro de los 6 años es enorme. Por ejemplo, Calderón lo mismo sucede, lo toma en el 981 y lo deja cercano a los 12, los 13. Y así vamos viendo cómo esa magnitud va impactando. Al final, ¿en qué nos impacta el tipo de cambio? No solamente en tema financiero, sino que si el tipo de cambio no nos favorece o crece continuamente y progresivamente, todo tipo de intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos, que es el 70% de lo que comerciamos con Estados Unidos, naturalmente nos puede costar más. Entonces, si nos cuesta más, gastamos más y por tanto eso sí se ve traducido en los precios a los cuales se ingresan al país. Cualquier bien, cualquier servicio que se pueda comerciar. Entonces, el decir, Andrés Manuel lo tiene en el 2057 y ha tenido un aumento de 0.30 centavos, etcétera, un estimado. Recordar también que Andrés Manuel en algún momento del 2019 el tipo de cambio estuvo muy por debajo de lo que lo tuvo Enrique Peña Nieto. El tema ahora mismo es que por las mismas cuestiones coyunturales, evidentemente puede subir. Este es el precio actual y yo creo que este es un precio excelente porque casi a 4 años de gobierno de Andrés Manuel, bueno, será el cuarto este año, decir que el tipo de cambio se ha mantenido sin una variación arriba, ya ni digamos del 30% como normalmente sucedía, del 5%, es maravilloso. Y eso habla de seguridad que se externa a los mercados internacionales y nacionales también.
De hecho, aquí estamos viendo, o sea, les estaba poniendo esta gráfica que es en donde se ve la variación del tipo de cambio respecto al dólar, pero es por divisa. Y si nos damos cuenta, el peso mexicano está aquí en el menos 0,5%. Correcto. Y estamos hablando de que durante este periodo de tiempo, cómo internacionalmente la pandemia les ha impactado y cómo se ha movido en contra de ciertas monedas. Quitando ahora actualmente, evidente, la moneda rusa, ¿no? Por lo que están viviendo, etcétera, pues han tenido desplomes en sus bolsas nacionales, pero quitando ese que es, por decirlo así, un dato atípico, ¿no? Pero las demás, veámoslas, o sea, superan normalmente el doble dígito y México no. Eso es de aplaudirse porque indirectamente, reitero, indirectamente las tomas de decisiones, las reformas, las políticas públicas, todo ese tipo de ente que se supone que el Estado debe garantizar que no tenga un impacto, por ejemplo, con la depreciación, está surtiendo efecto. Así de simple. No es como que no hay que buscarle, por ejemplo, el decir que como lo hace la oposición, pues lo sigue manteniendo alto. Pues claro, el reducirlo y llegar a 10, por ejemplo, eso es imposible. Tampoco es que creamos en que existe la magia, ¿no? Porque esto no va a suceder y porque los mercados no responden de esta manera. Pero sí podemos mantenerlo en un nivel en el cual no nos afecte comercialmente y por tanto en los precios. Ahora, me quiero ir al PIB, porque aquí es donde luego nos estacionamos un poquito. Aquí está lo de lo de la mezcla mexicana. Es un mensaje importante para Ricky Profugín, sobre todo que está muy preocupado por el precio del petróleo últimamente. Y aquí está, ¿no? Cuando dicen es que las energías verdes, bueno, sí, creo que ya, vaya. Esto podemos profundizar en la siguiente semana, porque hoy quiero Correcto. hablar sobre el tema del PIB. Tú y yo hemos platicado en este espacio que, bueno, el PIB a veces como que, o sea, sí sirve, pero como que digas, ay, no sirve mucho, mucho, mucho. Y hemos hablado, y tú, de hecho, has hecho la propuesta y has retomado lo que el presidente Andrés Manuel lo dice sobre el índice de bienestar. Vamos a entender primero cómo anda México en el PIB. Vamos con lo que nos está diciendo el crecimiento del PIB en cada año, porque aquí, obviamente, en el 2020, pues creo que era lógico, creo que es lógico que fue cuando todos estábamos en confinamiento y todo para abajo, pero en el 2021 viene esta variación al 5%. ¿Esto qué significa, Gus? Correcto. En términos reales quiere decir que México recortó la caída. Vale, a ver, tenemos la caída del 8%, ¿no? Que normal era de esperarse. Pudo haber sido mucho peor comparado con otras economías latinoamericanas que lo resintieron muchísimo más. México tuvo esta caída. En el siguiente año nosotros tenemos el aumento del 5%. Para hacer un análisis económico estadístico, tenemos que hacer una suma resta, ¿no? Naturalmente, en el cual decimos, caímos y ahora subimos el 5%, por tanto no retomamos los niveles de crecimiento de PIB conforme al PIB que traíamos anteriormente, ¿no? Es decir, tenemos un crecimiento, o por decirlo de otra forma, un decrecimiento real del 3%, lo cual estamos retomando el camino para poder llegar a los niveles pre-pandemia, ¿vale? Pero esto era de esperarse. Esto era de esperarse. ¿Por qué? Porque el PIB es el Producto Interno Bruto, es la sumatoria total de bienes y servicios generados en un país, en un estado, en un tiempo determinado. Normalmente es un año para poder tomarlo, pero se puede hacer trimestralmente, etcétera, ¿no? El hecho en sí es, ¿por qué cae el PIB? No es porque haya un terrible manejo de la economía. Eso sí sería una gravedad decirlo y asegurar que fue por políticas nacionales o por decisiones gubernamentales. Entonces estaremos hablando de que básicamente es un mentiroso o es alguien que no conoce de lo que habla. El hecho en sí es que como hubo un estancamiento, sobre todo en el primer nivel de producción, es decir, los productos en bruto, ¿no? Agricultura, pesca, ganadería, etcétera. El segundo nivel de producción en México es el más grande que tenemos, que es la transformación, es decir, las industrias. ¿Cómo transformamos un producto que estamos, por ejemplo, la minería, la transformamos para que pueda funcionar hacia un bien o hacia un servicio? Todo esto se detuvo, todo esto se estancó. No había forma de producirlo. Por más que la gente pudiera regresar a las industrias, regresar al campo, etcétera, claro que había gente que lo trabajaba porque necesitábamos cubrir una canasta básica, pero naturalmente estamos hablando de que el 8% se detuvo. Eso es una magnitud muy grande.
Entonces, cuando se reactiva, podemos ir reactivando paulatinamente. Lo que se ha dicho en muchas ocasiones es, tendremos una reactivación o un nuevo crecimiento económico lento, pero paulatino. Es decir, que ya no habrá un retraso, ya no volveremos a tener unas caídas como las que tuvimos por a causa de la pandemia. Ya es muy complejo el que lo podamos tener. Bueno, yo espero, ¿no? Ojalá mañana no salga un nuevo virus que nos detenga y bueno. Eh, Al haber este estancamiento, no puede haber un intercambio, evidentemente, entre un bien o un servicio y la demanda, es decir, el comprador. Cuando esto se empieza a reactivar, naturalmente tenemos el crecimiento. Ahora, ¿quiénes nos acusan? Por decir así, a quienes apoyamos la idea del acuerdo de transformación, el decir, pero ya tuvimos el desplome del 8%, y cuando explicamos esto nos dicen, pero ya tuvimos uno anteriormente, que fue mínimo, pero que tuvimos una caída y que fue antes de que iniciara la pandemia. Sí, ¿por qué? Porque en ese año, en su primer año, Andrés Manuel cancela muchas de las obras que venían sumando al Producto Interno Bruto. Lo voy a explicar, porque esto es por eso no me gusta el PIB y por eso yo creo que a muchos de los economistas premio Nobel, por si dicen, no, es que Andrés Manuel, la oposición dice, no, es que Andrés Manuel no sabe. Bueno, premios Nobel también lo ha dicho, premios Nobel de la economía han dicho que el PIB ya está lejos de ser un indicador que refleje, y esto no del año 2020 ni mucho menos, esto es ya de los 80, se viene avisando que el PIB no es un indicador que refleje la realidad económica. ¿Por qué? Porque solamente refleja bienes terminados, es decir, finalizados. Hay un lapso en el año o en un periodo de tiempo en el cual se está trabajando y se están generando tanto bienes como servicios y no son bienes finalizados y por tanto tampoco se ven reflejados en este PIB en el que tomamos normalmente. Entonces, eso no se ven reflejados. ¿Qué se sumaba o qué se suma normalmente al PIB? Como todo lo terminado, cualquier obra, cualquiera, en territorio nacional, suma. Y todos seguramente estarán pensando en esta obra de Felipe Calderón, por ejemplo, en la cual Felipe Calderón sumó al PIB, por ejemplo, esta obra en reforma luminaria, en la cual, naturalmente, sumó y él dijo, subimos el 3-4% a nuestro crecimiento. Es ahí donde cancelamos estas obras que no tienen impacto para la gente y por tanto tenemos esta caída. Mi querido Gus, ahorita que me estás contando esto, quiero hacerte algunos comentarios de la gente porque, vaya, hay algunas dudas. Estaba viendo aquí este comentario de Luis Cervantes que dice, en 2009 caímos 5%, pero el peso valía más del doble que hoy. ¿Cómo se puede interpretar? Correcto. El poder adquisitivo, y esa es por otra de las cuestiones por las cuales el PIB no es un indicador que refleje la realidad económica, porque el PIB no refleja, por ejemplo, líneas de ingreso, no refleja tampoco, por ejemplo, empleos que están siendo creados, no refleja ese tipo de cosas, refleja simplemente lo terminado, lo finalizado en un año. Por tanto, por ejemplo, la Marinela, ¿no? La famosa Marinela, como se le bautizó, sumó. Por eso una barda como la de Felipe Calderón sumaba. Ahora, el peso valía más aún cuando tuvo caída, claro, porque en ese punto entra mucho en juego lo que hace Banco de México. Banco de México en ese momento sube las tasas de interés, en el cual hace, tal vez en nosotros no se impacta tanto, pero en los grandes flujos de dinero, el Banco de México le sube las tasas de interés y eso hace que México mantenga el dinero. ¿Cómo? Hay un indicador que se llama índice riesgo país. Esto lo hace una financiera en Estados Unidos que mide dentro de las economías latinoamericanas, México, Argentina, Brasil, Chile y, si no se me barra alguna, son esos, versus las tasas de interés que tiene Estados Unidos. Estados Unidos normalmente tiene tasas de interés entre 0,25, 0,50. México normalmente las tiene en una tasa de interés entre el 3, 4%. Ese diferencial entre la tasa de interés Estados Unidos y la tasa de interés México o latinoamericanas es el índice de riesgo país. Ellos hacen este estudio y con el cual determinan que México tiene mayor capacidad de poder ofertar una utilidad de retorno al inversionista, es decir, yo te doy 10 pesos, te aseguro 2 pesos junto con tus 10, entonces al final en 5 años vas a tener tus 12 pesos, ¿no? Ese es el índice de riesgo país y México en este periodo de 3 años con Andrés Manuel ha tenido grandes niveles de índice de riesgo país. Es ahí donde mantenemos el poder adquisitivo de la moneda, aún cuando tenemos las caídas de lo producido en bienes y servicios en un año, porque entra mucho en juego Banco de México y mucho en juego también cómo nos califican
a nivel mundial. Recordad también que México puso en venta bonos soberanos y sostenibles, es decir, puso en venta parte de su deuda que en los mercados fue no solo bien aceptado, fueron muy bien valuados y por tanto tuvimos ingresos de dinero por el cual pudimos mantener el poder adquisitivo de la moneda sin mayor impacto. Pues mi querido Gus, esa es una de las preguntas que me estuvieron repitiendo muchísimo y yo, como todos los jueves, te agradezco mucho que nos ayudes a entender estos datos, estas cifras, que para muchos no son sencillas, porque obviamente nosotros lo medimos en tortillas, frijoles, en gasolina, combustible, traslados, o sea, lo medimos como en el día a día. Y aquí la gente, como todos los jueves, termina diciendo qué bueno que hay una sección en este espacio que se llama Chilenomics, en donde explicamos esto con peras y manzanas. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.